quiero compartir esta palabra que le he titulado Recomenzando. Recomenzando. En la Biblia hay varios episodios o momentos en los que históricamente se recomenzó pues muchas cosas, ¿verdad? Desde proyectos, la misma adoración, procesos. Hay muchas cosas que se tuvieron que recomenzar. Y uno de los más representativos es el regreso del pueblo de Israel de Babilonia. Como sabemos, fueron conquistados por los babilonios y la mayoría llevados cautivos. Bueno, la minoría, muchos murieron, pero fueron llevados cautivos muchas familias, y al paso del tiempo Dios les concedió regresar. Dios los animó para regresar y recomenzar, porque regresaron a la misma tierra, regresaron a las mismas ciudades que anteriormente existían, pero que ahora estaban en ruinas. Y Dios les ordenó que sobre esas ruinas recomenzaran otra vez sus casas y todo lo que representaba su modo de vida. Hay dos libros históricos que registran este proceso, que es Esdras y Nehemías. Ustedes lo pueden leer en su casa. De hecho, los invito, porque es curioso que Dios levante a dos líderes muy significativos en su pueblo, que estos dos líderes tenían un carácter muy interesante, una personalidad muy interesante, eran muy valientes, nada cobardes, eran personas con un carácter muy fuerte, muy firme. Y esa clase de personas se necesitó en ese momento, y esa clase de personas se necesita ahora para recomenzar. A lo mejor algunos de aquí, algunos de sus negocios se detuvieron o están en pausa. A lo mejor algunos de aquí tienen algunos proyectos, o nuestra misma vida entró en una pausa en estos meses, pero Dios quiere que recomencemos. Dios quiere que volvamos a hacer su obra, y Dios no lo va a hacer sin nosotros. Él va a hacer la obra, pero la va a hacer con nosotros. Amén. Así es que han sido días duros. Hemos vivido una etapa que jamás olvidaremos y que seguramente contaremos por el resto de nuestra vida. Todo lo que ha quedado atrás y mucho de lo que sucedió lo contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos quizás. Y podemos hacer muchas reflexiones de este tiempo, pero queremos reflexionar en la palabra de Dios. Y antes de continuar, quiero decir también que respetamos y amamos profundamente a quienes podrían estar aquí hoy, y quizás nos estás viendo a través de la transmisión en vivo. Respetamos de verdad y amamos, ¿verdad? Quizás tú podrías haber estado, pero no estuviste. Yo nomás quiero pedirte que revises tu corazón. Si la precaución se está rebasando y se está convirtiendo en un espíritu de temor, porque espíritu de temor no viene de Dios. Un espíritu de temor no viene de Dios. En el tiempo que Israel le tocó regresar a su tierra, lo que más impedía para que ellos volvieran era el temor. Y Dios tuvo que alentarlos a través de los profetas para que ellos regresaran. Les tuvo que decir: yo los voy a cuidar en el camino, yo los voy a guardar, yo los voy a llevar. Y tuvo que darles muchas promesas para que ellos, ¿verdad?, su fe se fortaleciera y regresaran. Y Dios les prometió estar con ellos. Y fue así como volvieron a recomenzar todo. Y fíjense que no es lo mismo comenzar algo que recomenzar. ¿Cuántos estamos de acuerdo? No es lo mismo comenzar que recomenzar. Por ejemplo, cuando un matrimonio, ¿verdad?, vivieron heridas, ofensas, peleas,
y situaciones duras en medio de ellos dos. Hasta se fracturó la relación y llega un momento donde quieren recomenzar. No va a ser fácil. No va a ser fácil ese recomenzar, porque hay una historia detrás, porque hay una etapa detrás que no podemos ignorar y que ahí está, queramos o no, creamos o no, esa historia ahí está. Y entonces, para recomenzar un proyecto, cualquiera que este sea, se requiere el doble o el triple de esfuerzo, de valentía, de coraje para hacerlo. Amén. Pero de esa clase de gentes hay aquí sentadas esta mañana, y de esa clase de personas están también viéndonos a través de esta transmisión. Se requiere mucho carácter entonces, porque recomenzar incluye remover lo que antes estaba. No es que Dios les dijo comiencen enseguida de donde estaba Jerusalén, ahí en otra parte. No, tenían que hacerlo donde estaba la ciudad. Sí. Y en estos dos libros que les mencionaba ahorita, Esdras y Nehemías, podemos ver muchos aspectos de ese proceso de renovar o de rehacer la ciudad y toda la nación. Y me llama mucho la atención cómo en el capítulo 3 de Esdras dice que mientras ponían los cimientos para recomenzar, mientras ponían los cimientos, dice que también al mismo tiempo el coro de levitas empezó a cantar. Y cantaban una canción que tenía dos frases solamente: glorifiquen al Señor, porque su misericordia es para siempre. Repetían una y otra vez esa palabra: glorifiquen al Señor, porque su misericordia es para siempre. Ellos tenían todas las razones para negar esa misericordia y para decir yo no la veo, porque habían pasado tiempos de los más oscuros que podían haber vivido en toda su vida. Acababan de regresar de un exilio difícil, duro. Sus antepasados, sus padres habían sido sacudidos, y ellos mismos desde los cimientos, en toda su cultura. Pero en lugar de estar enojados, molestos, despechados con Dios, en lugar de sacar amargura, ellos cantaban: glorifiquen al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y eso es lo que debe salir de nuestro corazón, de nuestra alma también. Que Dios sea glorificado en mi vida, en mi casa, en mi familia, con mis hijos, porque su misericordia es para siempre. No importa lo que he vivido, no importa lo que he pasado, no importa lo que he visto, no importa el sufrir y el dolor, su misericordia es para siempre. Él es bueno, Él es fiel, Él es eterno, Él es maravilloso, y Él nos ama, y Él siempre nos da nuevas oportunidades para recomenzar. Amén. Así es que la verdad física era que los cimientos estaban siendo echados y los albañiles estaban trabajando en eso, pero la verdad espiritual era que el coro también estaba levantando cimientos espirituales, diciendo: que Dios sea glorificado en esta vida, que Dios sea glorificado en esta casa, que Dios sea glorificado en esta nación. Amén. Y Dios le pidió a Josué a través de Moisés, y se lo dijo también directamente. El Señor le dijo a Josué en el 1:9, ¿recuerdan qué dijo? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sí, es una promesa que se repite 5 veces. En los últimos capítulos de Deuteronomio, Moisés se lo mencionó 2 veces a Josué, pero en el primer capítulo de Josué Dios se lo dice 3 veces, se lo repite 3 veces. No solamente una vez aparece, sino 5 veces. ¿Por qué? Porque Dios sabe que se requiere valentía, Dios sabe que se requiere determinación, Dios sabe que no todas las personas pueden reunir esas características en su vida, pero Dios confía que tú y yo así hemos de ser. Amén. La obra de Dios no es para cobardes.
es para gente de carácter. Se requiere el doble de valentía y esfuerzo para recomenzar algo, determinación y valor. En aquel tiempo los enemigos eran muchos y en este tiempo también lo son. Y hay enemigos más importantes y peligrosos que son los enemigos invisibles, enemigos que hablan a nuestra mente, enemigos que tratan de intimidarnos como lo hizo Sanbalat. Sanbalat es un personaje que aparece ahí en el libro de Nehemías. Al parecer era una persona muy influyente y trató de intimidarlos de diferentes maneras. Es interesante que el nombre Sanbalat significa sin Dios ha dado vida. Sin Dios ha dado vida, o también se puede traducir el que genera o produce una vida sin Dios. ¿Sí? ¿Y acaso no es lo que el enemigo quiere ahora? Que como la mayoría de la gente vive, una vida sin Dios. Generar una vida sin Dios, producir una vida sin Dios. Eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros vivamos sin paz, sin esperanza, sin gozo. Qué feo se ha de sentir no tener a quién acudir. Qué feo se ha de sentir, qué vacío se ha de sentir en el corazón no tener a quién ir, a quién correr, a quién descargarle el corazón. Y tristemente la mayoría de la gente vive así, una vida sin Dios como Sanbalat. Pero tú y yo somos llamados a vivir diferente. Amén. Satanás siempre tratará de intimidarnos porque es una estrategia del infierno para acobardarnos. Es una estrategia para que mantengamos un perfil bajo, sin ánimo ni actitud de lucha, porque el enemigo sabe que una persona que le cree a Dios puede afectarlo mucho en sus planes. Una persona que le cree a Dios. Por eso el enemigo viene a nuestra mente a través de pensamientos, a través de ideas. Nos habla a través de lo que sucede alrededor, de las noticias, de esto, de aquello, de lo que escuchamos. Y nos hace creer que no podremos lograr la obra de Dios en nuestra vida, que todo se terminó y que simplemente nos conformemos como estamos. La otra arma que usó Sanbalat fue el menosprecio. Yo no dudo que algunas personas han escuchado en su mente en estos días: ¿y para qué vas a la iglesia? Nadie te extraña, nadie te recuerda, nadie te echa de menos. Igual si vas o no vas, es la misma. ¿Por qué? Porque Satanás utiliza mucho el menosprecio, desvalorarnos. Y sabe también que batallamos, como seres humanos batallamos con el desvalorizarnos a nosotros mismos. Esta semana escuchaba una estadística que dice que el 3% de las señoritas entre 15 y 20 años en México, solamente el 3% se consideran bonitas. ¿Sí? Se ven al espejo y las pestañas no les gusta, las orejas no les gusta, la nariz no les gusta, se ven de lado ahí, los cachetes no les gusta, el cabello no les gusta, todo lo que miran no les gusta. Y si lo juntan todo, pues, ¿verdad? El 3% solamente se aceptan como bonitas. ¿Sí? Y esa es una señal de cómo el enemigo está trabajando en la vida de nuestros jóvenes. ¿Sí? Claro que no quiero decir lo contrario, ¿verdad? Porque lo contrario o el otro extremo también no es incorrecto. El decir, bueno, soy lo más hermoso del universo, tampoco. Pero tampoco estarnos arrastrando pensando que no somos nadie. ¿Sí? Y el enemigo utiliza mucho eso y llega a la mente de nuestros jóvenes y de nuestras señoritas, ¿verdad? Si no eres como las Kardashian, no existes. Si no eres un youtuber conocido, no eres nadie. ¿Sí? O si no eres aquí, o si no eres como aquel o como aquella. Y entonces, qué tremendo es la estrategia del enemigo para desvalorizarnos
Y eso no solamente es un ataque para nuestros jóvenes, sino para todos. ¿Sí? Y quiero insertar aquí que el próximo sábado vamos a reanudar las reuniones de jóvenes. Yo quiero pedirles a todos los papás y a todos los jovencitos que están aquí, que aquí los voy a esperar. Vamos a estar aquí personalmente a las 5 de la tarde el próximo sábado. Y vamos a tener un tiempo increíble en la presencia de Dios. Así es que no se lo pierdan. Les prometo que no se van a arrepentir. Amén. Fíjense lo que dijo Sanbalat en Nehemías 4:2. Dice: habló Sanbalat a sus hermanos y a los ricos de Samaria diciendo: ¿qué hacen estos débiles judíos? El menosprecio. ¿Qué tanto pueden hacer? ¿Qué tanto pueden lograr? ¿Sí? Y el menosprecio llega como un arma del enemigo para tratar de detener su avance en nuestra vida. Pero yo declaro hoy que el enemigo una vez más se topará con pared, amén. Porque en aquel tiempo Sanbalat le mandó un recado a Nehemías y le dijo, cuando ya vio que no podía con él de una y otra manera, le mandó un recado, le dijo: mira, te espero en tal lugar a tal hora y espero que llegues ahí porque necesito decirte una cosa. ¿Y saben qué hizo? ¿Qué le dijo Nehemías? Le dijo: no tengo tiempo ni me interesa. Tengo una obra muy importante que hacer. Tengo algo bien importante que hacer. Así es que no tengo tiempo ni me interesa lo que me tienes que decir. Y esa es la actitud que debemos de tener con el enemigo, amén. No tengo tiempo de escucharte ni me interesa lo que digas, porque Dios ya dijo quién soy yo. Yo soy su hijo, soy débil, pero en Él soy fuerte. Tengo fuerzas como de búfalo, porque su presencia está conmigo. A pesar de lo que pueda haber y a pesar de lo que pueda suceder, Él está conmigo como poderoso gigante. No me detendré de avanzar, porque Él es un Dios de avanzada. Él me lleva adelante. Él es el que fortalece mi ser. Estoy tomado de su mano y nada me detendrá. Amén. Para esta hora hemos sido llamados, para este tiempo. Aleluya. Antes de recomenzar, una de las cosas también que Nehemías hizo fue observar atentamente. Nos dice que salió por la noche a cabalgar. Él solo dice: yo solamente traía cabalgadura y me fui a dar la vuelta a toda la ciudad para mirar todas las ruinas, todos los escombros, cómo estaba todo. Y observé, me llevé un secretario para que tomara nota de todo. Y esto es importante también en lo espiritual, porque necesitamos ubicarnos y saber quiénes somos y dónde estamos, y saber nuestro espíritu cómo está, qué clase de pensamientos están en nuestra vida. Amén. Nuestra condición espiritual. Si somos llamados a recomenzar la obra de Dios, pero antes tenemos que ser bien sinceros. ¿Qué actitudes, qué pensamientos, qué hábitos, qué maneras, qué cosas necesitan ser removidas como esas piedras? Porque no podemos empezar a reconstruir sobre ruinas. Tenemos que sacar esas ruinas. Y hay muchas cosas que necesitan ser removidas. ¿Cuántos dicen amén? En mi vida, en tu vida seguramente hay cosas pero hay muchas cosas que son invisibles a nuestros ojos y necesitamos que Dios nos las haga visibles, que podamos entenderlas, no solamente mirarlas y decir: bueno, pues sí soy así y sí, acepto que necesito cambiar. Que sea algo más profundo todavía, algo más profundo que nos lleve realmente a cooperar con Dios para que esas cosas sean removidas. Me recuerda a esta caricatura, ¿verdad?, que a muchos nos gusta y que refleja mucho de la cotidianidad humana y de la personalidad humana. Cuando Woody le dice a Buzz Lightyear, fíjense qué profundo ando ahora, qué bíblico, ¿sí? Le dice: eres un juguete. ¿Se acuerda? Eres un juguete. Comando estelar, dice el otro: me están atacando. Sí, te voy a derretir con mi lucecita. Sí.
Y Dios está, ¿verdad?, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos quiere revelar quiénes somos realmente, que comprendamos realmente en lo más profundo de nuestro ser, nuestros temores, que te hace vibrar, que te hace estremecer, qué hay en lo profundo de nuestra vida. Pero tenemos que reconocer también que nos da flojera remover todas esas piedras, ¿sí o no? Nos da flojera, son pesadas y es mucho esfuerzo, pero por eso Dios nos llama a reconstruir, y Dios confía en que nosotros, ¿verdad?, somos de esa clase de personas esforzadas y valientes, como Josué y como cada uno de los personajes bíblicos, que no nos vamos a vencer por la flojera. Dios nos permitió sobrevivir esta pandemia y confiamos que esto ya va a ir cada vez más apagándose. Pero no sé si tú te has preguntado, ¿por qué Dios nos permitió? ¿Por qué nosotros? En algún momento yo me he hecho esa pregunta, ¿verdad? Porque hubo gente cercana, hubo gente que conocíamos y ya no están. Pero tenemos el privilegio de estar aquí. Porque Dios no ha acabado contigo ni conmigo. Porque Dios tiene una obra muy importante que hacer en nosotros y a través de nosotros. Porque Dios quiere usarte para este tiempo. Y es por eso que tú y yo no debemos de conformarnos. Amén. Dios quiere hacer una obra preciosa en nuestra vida. Juan 15:2 dice: toda rama que en mí no da fruto, ¿qué? La corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Juan 15:2. Ese proceso de poda es el que muchos de nosotros nos negamos y le rehuimos. Seguro que para el árbol es doloroso, ¿verdad?, que le corten, que le serruchen un brazo quizás. No es fácil. Pero Dios sabe qué cosas necesitan salir de nuestra vida para poder continuar ese proceso. Otro enemigo que tenemos que vencer es el cansancio. Dios sabe que también somos proclives a cansarnos, por eso nos escribió a través de Pablo en Gálatas 6:9 lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, de hacer lo correcto, porque vamos a cosechar bendiciones de parte de Dios, abundantes. Dice, sino que, esa es la clave, si no desmayamos. Si no desmayamos. La mayoría de nosotros somos buenos para empezar cosas, pero malos para continuarlas o para llevarlas al final, ¿sí? Y Dios quiere que continuemos, que no nos cansemos. También escuché esta semana de un libro de una autora europea que hizo un estudio por 20 años sobre personas exitosas. Ella quiso encontrar cuáles eran los elementos principales que tiene una persona de éxito. Y entonces alguien le dijo, y ocupa unos capítulos en su libro para checar la herencia. Alguien le dijo, es que viene en la sangre, lo exitoso viene en la sangre. Y empezó a checar a hijos de personajes exitosos, a nietos, y a tomar sus conclusiones, y llegó a la conclusión de que no era la herencia. Alguien más le dijo, es la inteligencia, y buscó a las personas con el índice de inteligencia más alto y los estudió por 20 años y también llegó a la conclusión de que no era la inteligencia. Y así fue descartando diferentes elementos, y al final del libro cierra hablando de lo que ella encontró, y encontró 2 elementos principales. ¿Quieren saber cuáles son? ¿Alguien ya se durmió? ¿Quieren saber cuáles son? Vengan el otro domingo, no se les olvide. No, no es cierto. Los 2 elementos que ella encontró son la determinación y la pasión. La determinación
y la pasión. Una persona que determinada, sí, una persona que no renuncia, porque en el reino de Dios hay una regla, hermanos, por si no sabías. Una de esas reglas es: aquí nadie renuncia. Aquí nadie renuncia, ni a la salvación ni a ninguna de las promesas de Dios. Recomenzar una obra requiere de mucha determinación y de mucha pasión, por lo cual alguien que se ha dejado vencer por el cansancio, es muy difícil que logre alcanzar lo que Dios ha prometido para nosotros. Job 22:28 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus enemigos y sobre tus caminos, resplandecerá luz. Interesante, ¿verdad? Cuando eres una persona determinada, dices, eso que te has determinado será firme, lo vas a alcanzar, lo vas a lograr. Y no se trata de confiar solo en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor en nuestra vida. Pero tus caminos van a brillar, se van a iluminar con la luz del Señor, porque Él va a estar con nosotros. Amén. Alguien que se cansa de hacer el bien, quizás de hacer lo correcto, porque piensa, no he alcanzado o no he tenido los resultados que se espera, y entonces su alma se fatiga, se cansa. ¿Sí? Dios espera que jamás nos rindamos y abandonemos el barco, porque si tenemos que comenzar 20 veces, hay que hacerlo. La Biblia dice que el justo cae 7 veces, ¿sí? Y 7 veces, ¿qué? Se vuelve a levantar. Y cuando habla de 7, no significa que, bueno, ya llegué a la 7ª, ya para la otra ya no. No significa de que es un número así determinado, sino que 7 es el número de veces que sea necesario. Las veces que sea necesario, si me caigo me vuelvo a levantar. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios somos gente determinada. Somos gente que se cae pero se levanta, se resbala pero vuelve a ponerse de pie. Amén. Esa clase de personas somos tú y yo. El pueblo que regresó del exilio era reducido, era débil, era inadecuado en muchos sentidos, pero Dios les había encargado la obra de recomenzar. No regresaron los más inteligentes ni los más capaces, no regresaron los especiales, ¿sí? Sino que regresaron aquellos que tenían ese corazón para no desistir. No nos dejaremos vencer por el desánimo, por la intimidación, por el cansancio. Somos gente que no se rinde, que nunca renuncia. Amén. Una de las cosas que me conmueven a mí en las graduaciones, que nos ha tocado estar en muchas, gracias a Dios, es escuchar a padres que se les da la oportunidad de tomar un micrófono, y muchos de ellos dicen, ¿verdad?, que no saben cómo pasaron 15, 20, 25 años sosteniendo a un hijo, a una hija que se determinó a estudiar, y algunos de ellos son madres solteras que contra todos los pronósticos y contra todo lo en contra, ¿verdad?, cada día se levantaban, planchaban el uniforme, cada día hacían desayuno con lo poco, lo mucho que podían tener en el refrigerador, y al final terminan diciendo, no sé cómo lo logré. No sé cómo. Pero saben, hay una cosa que estas personas tienen, y es lo mismo que Dios nos pide a ti y a mí. Las fuerzas siguen al compromiso. ¿Me escucharon? Si no se acuerdan de nada más que de Buzz Lightyear en toda esta mañana, quiero que se acuerden de esto. Las fuerzas siguen al compromiso. Si tú eres una persona comprometida, aunque no tengas fuerzas, vas a hacer las cosas y vas a salir adelante y vas a vencer y vas a ganar. ¿Por qué? Porque las fuerzas siguen al que está comprometido. Y esa es la clase de personas, esa es la clase de familias, esa es la clase
de hombres y mujeres a las cuales les estoy hablando esta mañana, gente comprometida, que a veces no vamos a querer seguir, que a veces las piernas se nos van a doblar, que a veces parece que no podemos dar un paso más, pero tú tienes el compromiso en tu corazón. Yo tengo el compromiso en mi corazón, y es el compromiso y no las fuerzas las que te hacen levantar, y las que te hacen seguir, y las que te hacen seguir creyendo, continuando con tu corazón, queriendo conectarlo a Dios. Amén. Porque las fuerzas siguen al compromiso. Antes de que Esdras y Nehemías llegaran a Jerusalén, habían llegado otros contingentes. Y por cierto, dice el primer capítulo de Esdras que llegaron primero 43,000 personas, y luego unos meses después llegaron 19,000, y luego otros meses y años llegaron otros. Todavía muchos años después continuaron llegando desde Babilonia y los otros lugares, puntos geográficos, siguieron llegando. Entonces hoy nos toca llegar a nosotros primero, regresar a nosotros primero. Amén. Y tenemos amados hermanos y preciosos hijos que nos están mirando y están deseosos. Qué lindo escuchar a algunos papás, ¿verdad?, que nos decían: ay, ya mi hijo ya estaba listo para irse este domingo, porque extraña mucho la congregación, y ya había hecho su mochilita, ya estaba listo porque oyó que regresábamos. Pero ay, se nos arruga el corazón, ¿verdad? Pero es cuestión de unas cuantas semanas más. Esperemos que no sea mucho tiempo. Pero a ti y a mí se nos concedió llegar primero, regresar primero. Amén. Y pronto estaremos juntos físicamente, presencialmente, todos los demás. Y cuando ellos llegaron, decía, ya habían llegado otros antes, y en algún momento llegaron al punto del conformismo. Llegaron al punto de dejar las cosas como estaban. Tuvieron fuerzas y ánimo para hacer unas cosas y las dejaron a medias y se conformaron. Sí, porque otro enemigo para reconstruir es el conformismo, que es la tendencia a dejar las cosas como están por flojera, pereza o negligencia. Y Dios nunca comulga con una actitud conformista, porque Él siempre quiere llevarnos a conquistar más, a conseguir más y a alcanzar más para su gloria. Amén. Algunas personas escuché hace unos meses que decían: ay, pastor, qué padre, que me levanto a las 11 de la mañana, despierto, de la madrugada, ¿verdad?, el domingo, y prendo la tele y ahí está la iglesia en la tele. ¡Ay, qué padre! Ojalá así nos quedáramos toda la vida, pastor, ¿verdad? Pero no podemos ni debemos ser conformistas. Estuvimos así por causa de fuerza mayor, pero Dios siempre quiere, ¿verdad?, que nos reunamos. Dios siempre quiere que continuemos en la obra como debemos de estar. Así es que nadie se conforme y nadie se quiera quedar en ese modelo. Eso es para quienes no pueden venir por alguna razón. Seguiremos transmitiendo, claro, para todos los que nos quieran escuchar. Amén. Deshonramos a Dios cuando no nos esforzamos. Porque yo no escucho a Dios diciéndole a Josué: mira, ay, pues un tip, te voy a dar un tic, o te voy a dar una sugerencia, o mira, ahí cuando tú la veas, pues esfuérzate un poquito, hombre. No, dice: mira que te mando, que te mando que te esfuerces. Es una orden, es un mandamiento. El esfuerzo es un mandamiento, ¿sí? Y debemos ser esa clase de personas. Y quienes no nos esforzamos, quienes no se esfuerzan, deshonran a Dios. Dios tuvo que traer a estos líderes, Esdras, Nehemías, y a los profetas Ageo y Zacarías en aquel tiempo. Y Dios nos trajo a nosotros para recordarnos esta verdad. Hay mucha gente que se conformó con una obra, con una casa en obra negra. ¿Conocen personas así? Y no la han terminado, no porque no hayan podido, sino porque no se han decidido y se han conformado. Yo vivía por un barrio aquí cercano, aquí en la 12 de octubre,
hace algunos de años. Ahí crecimos de niños, muy cerca de aquí. Y de vez en cuando me toca pasar y veo aquellas casas de hace 30 años que salí de ahí, algunas de esas casas igualitas que la última vez que me fui de ahí. Muchas en obra negra, muchas sin terminar. Y hace casi 30 años que me fui de ahí. Y algunos nos conformamos con mirar el cemento pelón. Y cuando llueve afuera, muchas veces llueve adentro también, pero gracias a Dios que no llueve mucho. Con un paraguas bueno lo hacemos, ¿no? Pero Dios siempre nos impulsa más. Dice: el que comenzó la buena obra en ti, no la dejará hasta que la haya terminado. El que comenzó la buena obra en nosotros no la abandonará, porque Dios es un creador y un constructor. Él edifica y Él quiere que nosotros edifiquemos. Amén. No debemos de caer en el conformismo. Quiero terminar con 2 versículos que me gustan mucho. El primero es en Isaías 58:11. Y dice: Jehová te pastoreará. ¿Cuándo? Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Amén. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Este solo versículo se antoja para toda una predicación, ¿verdad? Toda una enseñanza profunda, preciosa. Promesas hermosas de parte de Dios. Pero fíjate lo que sigue en el versículo 12. Y los tuyos, ¿quiénes son de Dios? ¿Quiénes de los que estamos aquí somos de Dios? Tú eres esos de los tuyos. El siguiente versículo, por favor, dice: y los tuyos edificarán ¿qué? Las ruinas antiguas. Lo que les decía al principio, ¿verdad? Cuando el Señor dice: no quiero que me hagas ciudad y casa fuera de donde yo te establecí, donde yo te puse, donde yo escogí el lugar. Es ahí donde quiero que reedifiques. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Amén. Amén. Tiempo de recomenzar muchas cosas, pero no tengas temor. Dios está contigo. Dios está conmigo. Eso es lo único que nos debe de preocupar, que Él esté con nosotros. Y lo demás, vamos siguiendo su manual. Vamos sacando toda ruina, toda piedra, todo aquello que obstaculice su obra en nuestras vidas. Y vamos dejando que Él vaya poniendo los cimientos de nuestra vida, ¿verdad? Mientras los albañiles ponen los cimientos, adoramos, cantamos y servimos el nombre de nuestro Dios. Amén. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te amamos, te honramos.